Lucas capítulo 4, ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Esta es una historia precisamente en el momento que Jesús, hermanos, iba a comenzar su ministerio de predicación. Fue precisamente en ese momento cuando se dio esto que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor y que lleva como título la victoria de Cristo sobre el tentador. La victoria de Cristo sobre el tentador. Y vamos a explicar lo que significa tentador y cuáles son sus intenciones. Leemos en Lucas capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos a dejar por ahí la lectura en este momento. El Señor Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Es el Mesías que había sido prometido por el Padre desde el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron acerca de esos días, de visitación de Dios para la humanidad a través de el Señor que vendría. Es curioso porque a pesar de que sobre todo el pueblo de Israel, que fueron los que guardaron, los que preservaron la palabra, en ese sentido podríamos decir que el pueblo de Israel fueron prácticamente, digamos, fieles, al menos en ese sentido, de haber guardado de manera muy celosa y muy disciplinada la palabra del Señor hasta el tiempo del nacimiento o de la llegada del Señor Jesús aquí, hermanos, en la tierra. Al grado que en este mismo capítulo 4 de Lucas, a partir del versículo 16, dice la Biblia que el Señor vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y ahí el Señor en ese día, que según la costumbre de los rabinos, que eran los líderes de las sinagogas, le concedían cada sábado, cada semana, le concedían la oportunidad a alguno de los miembros de la iglesia, digamos, para que leyeran la ley de Dios. Esto era como una costumbre ya. Pero fíjese, hermano, no por casualidad, ese día que el Señor llegó allí, que dice también que era como acostumbraba a hacerlo. O sea que el Señor se congregaba, hermano, se congregaba fielmente. Algunos no se congregan, se congregan ya de vez en cuando, en días especiales, pero el Señor nos da un buen ejemplo, porque Él dice, se congregó ese día como era su costumbre, congregarse en el templo. Y en ese día le otorgaron a él la oportunidad de poder leer la palabra y leyó del libro de Isaías esta porción que a continuación ahí describe. Lo que quiero decir, hermanos, que si el Señor tuvo la oportunidad de tener el rollo del libro de Isaías, del profeta Isaías, en sus manos para leerlo, eso indica que el pueblo de Israel en el pasado, los antepasados
de la época de Jesús habían sido muy cuidadosos, muy celosos, muy disciplinados para poder preservar la palabra de Dios, de guardarla, para que la palabra pudiera estar presente en los días del Señor Jesús, de su llegada aquí en la tierra. Qué importante, hermanos, que nosotros guardemos ese legado. Amén. Aquí vemos muchos padres que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo. Por la gracia de Dios hemos conocido el valor que tiene la palabra, la Biblia, para nosotros. Entonces, seamos celosos, seamos disciplinados, seamos cuidadosos. Hermanos, seamos fieles para guardar esta palabra en nuestro corazón, para que nuestros niños, nuestros nietos, los bisnietos, bueno, todas las generaciones que vengan antes de la venida de Cristo, hermanos, tengan la bendición de tener la palabra de Dios, de tener acceso, que esté presente. Hermanos, vienen tiempos muy difíciles para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Yo creo que usted lo percibe, porque los hijos de Dios tenemos discernimiento espiritual y percibimos, hermano, que en los próximos años la vida no va a ser tan fácil, va a ser difícil, especialmente hablando en el sentido moral, en el sentido espiritual. Va a haber mucha batalla para nuestros niños, para nuestros jóvenes que hoy, hermanos, mañana será una lucha, una batalla aún más fuerte, más, digamos, que va a requerir de mayor consistencia espiritual, ¿verdad? Así que la palabra de Dios es una herramienta, hermanos, poderosa para destruir las obras del diablo. Y es importante que nosotros podamos ser disciplinados, cuidadosos, amorosos, fieles, hermanos, para guardar la palabra para provecho de nuestras futuras generaciones, las presentes y las futuras. Pongo esto como una piedra, digamos, angular para poder hablar de este tema, porque ya usted va a notar en la lectura del desarrollo de este mensaje, hermanos, que la palabra se convierte en una arma poderosa para destruir toda intención del enemigo contra su vida y contra la mía. Y sobre este tema, en primer lugar, quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿con qué propósito Dios permitió la tentación contra Jesús? Porque así comienza esta lectura de la palabra. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, oiga, dice, fue llevado por el Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo al desierto. Y dice que después de 40 días era tentado por el diablo. Entonces, esto parecería algo ilógico, porque como el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que está, hermanos, en la línea del inicio de su carrera ministerial, porque precisamente después de este periodo de la tentación fue que Jesús comienza su ministerio. Él está allí en la línea para arrancar. Y es en ese momento cuando dice: llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Esto como que no cuadra en la cabeza. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo mueva a Cristo al desierto, donde Cristo va a ser tentado por el diablo? Parece que no encaja en nuestra lógica esta realidad que vemos aquí en la palabra de Dios. Pero, hermanos, Dios tenía un propósito. Y ese es el propósito que queremos aquí explicar por un momento. Primero, hermanos, quiero que veamos en este punto la realidad de la tentación y del tentador. La palabra tentación en el original significa probar. O sea, la misma palabra probar significa tentación. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra tentación, viéndola desde el punto de vista de probar, fíjese, tiene una diferencia por la intención con que se hace la prueba.
O sea, dice la palabra, hermanos, en el sentido positivo, diríamos, la prueba viene con el propósito de un efecto beneficioso para nuestra vida. O sea, Dios permite en algunos momentos de nuestra vida que seamos probados. Pero la intención de Dios no es una intención destructiva. La intención de Dios no es una intención maligna. La intención de Dios no es una intención, hermanos, de aplastarnos, sino que la intención de Dios a través de la prueba es que usted y yo seamos fuertes en carácter espiritual. O sea, Dios quiere, hermanos, que nuestro carácter espiritual sea fuerte, que usted tenga la consistencia espiritual para soportar, hermano, todo tipo de ataque, de prueba, de batalla en su vida espiritual. El que no tiene, hermano, un carácter firme, espiritualmente hablando, será presa fácil de ser arrastrado, por ejemplo, de enseñanzas superfluas, enseñanzas, hermanos, que no tienen fundamento en Dios, enseñanzas extrañas, enseñanzas falsas, que por no tener el carácter y la madurez espiritual necesaria, dice el apóstol Pablo, serán llevados por todo viento de doctrina, serán movidos por aspectos, hermanos, más emotivos que realmente sólidos en la fe. Así que cuando una persona tiene un carácter débil, se vuelve muy frágil. Cuando no tenemos el carácter de Cristo formado, hermano, en nosotros, vamos a tener le vamos a dar muchos espacios al enemigo para que él dañe nuestra vida espiritual. Entonces, Dios permitió que Jesús fuera tentado allí, hermanos, para enseñarnos que Dios, antes de que usted y yo hagamos algo significativo por Dios, que es el caso de Jesús, que estaba, como digo, en la línea de iniciar su ministerio, hermanos, que nosotros estemos espiritualmente hablando sólidos, fuertes, para poder servirle a Dios con efectividad. La Biblia dice, y aquí vamos a leer algunos versículos que están relacionados con el Señor Jesús, en la carta a los Hebreos, si usted busca conmigo, en el capítulo número 5 y versículo 7, vea lo que dice aquí la palabra. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en la parte humana de Jesús, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, porque está en mayúscula, por lo que padeció, ¿aprendió a qué? Aprendió a mantenerse en una obediencia perfecta, es lo que significa en el original. No es que el Señor no era obediente y aprendió a obedecer, sino que en el caso de Cristo quiere decir que se mantuvo en una obediencia, hermanos, perfecta delante del Padre, a pesar de las pruebas, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las tentaciones que vinieron a su vida. Jesús se mantuvo, hermanos, en una obediencia perfecta. Pero ¿qué es lo que probó la obediencia de Cristo, hermano? Fue precisamente la prueba, fue el dolor, fue la aflicción, fue la tentación, fueron los ataques del enemigo que vinieron sobre él. Probaron su obediencia. Hermanos, si el enemigo hubiera tenido algún efecto para sacar a Cristo de ese estado de obediencia perfecta al Padre, hermanos, estaríamos en un desastre universal. Pero gracias a Dios que Jesús se mantuvo firme, amén. Mantuvo firme su obediencia, hermano, a pesar de la prueba. Ahora, ¿qué nos dice eso? Hermanos, que nosotros también vamos a ser probados.
¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué permite Dios las pruebas? ¿Por qué permite Dios las dificultades? Nosotros como cristianos quisiéramos vivir, hermanos, cero problemas. ¿Quién no quiere vivir con cero problemas? No quiero tener problemas económicos, no quiero tener problemas de mi matrimonio, no quiero tener problemas con los hijos, no quiero tener problemas de salud, no quiero tener amenazas que rodeen mi vida. Quisiéramos estar como en una burbuja, ¿verdad? Ahí dentro de una burbuja, que no nos enfermemos, que no nos pase nada, que no haya nada que nos pueda afectar. Pero hermanos, esa no es la realidad. La realidad es que usted y yo estamos en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, gloria a Dios. Que a pesar de las dificultades, bueno, que usted y yo enfrentemos, a pesar de eso, Dios va a pelear por usted y por mí. Miren lo que dice también la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y dice si es necesario. O sea, Dios, hermano, que conoce nuestro corazón, Dios que ve más allá de nuestro exterior, que ve más allá de nuestro vestido. Dios ve el corazón, Dios conoce la condición de cada uno de sus hijos. Él sabe si usted y yo necesitamos por algún tiempo una prueba, una situación que pruebe nuestro carácter, que afine nuestro carácter cristiano. Hermanos, Dios lo sabe. Por eso dice la palabra, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero vea que esta prueba no lleva la intención de destrucción, sino de edificación, porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea, el propósito, hermanos, de la prueba que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. No es para aniquilar, no es para sacarnos de la voluntad de Dios, no es para, hermanos, destruir nuestra fe, nuestro compromiso, nuestro amor a Cristo. Al contrario, afina esa fe, afina ese amor a Dios, que no sea un amor, hermanos, de compromiso temporal, sino que sea un amor que nosotros tenemos para Cristo de carácter permanente. Amén. Yo amo a Dios. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón y quiero profundizar el amor de Dios en mi vida más y más y más cada día. Entonces la prueba nos ayuda, hermanos, para que nuestro carácter sea un carácter firme, un carácter que glorifique a Dios, un carácter que no lo mueva la tentación, que no le mueva la oferta, una oferta barata del enemigo. Una oferta de vender, hermano, mi compromiso con Dios por un plato de lentejas. Esa firmeza, hermano, en la fe viene del carácter del cristiano que ha sido, hermano, formado, que ha sido golpeado, por decirlo de esa manera, en el yunque de la prueba. Por eso es que todos los cristianos, hermanos, debemos de decirle al Señor que nos perfeccione, que nos pula, que queremos estar con Él, pero de a de veras, que queremos estar con Él de corazón, queremos estar con Él profundamente, no, hermano, un compromiso superficial, sino estar con Él desde la cabeza hasta los pies, hermano. Entonces, para eso Dios, hermano, a veces va a permitir que lleguen algunas pruebas en nuestra vida. Pero por favor, no renunciemos a la prueba. Por favor, no huyamos de la prueba, sino que, hermanos, pidámosle a Dios que nos haga entender cuál es el propósito de su corazón para mi vida. Porque yo quiero amarlo y servirle y no huir
de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Fíjense, en el caso del Señor Jesús, probar el carácter de Cristo. La prueba probó el carácter obediente, perfecto de Cristo. La prueba probó, hermanos, que Jesús, o demostró que Jesús había sido hecho, hermanos, de acero, espiritualmente hablando. Que él estaba totalmente, hermanos, en el lugar que correspondía. Que el enemigo no podía moverlo. ¿Por qué? Porque él mostró obediencia a pesar del ataque, a pesar de la prueba, a pesar de la tentación. Y la otra parte aquí, hermanos, es acerca del tentador. Porque la tentación es una prueba. Una prueba que puede ser beneficiosa para nuestra vida cuando la intención, en este caso de Dios, es buena. Una prueba que nos ayuda a madurar, a crecer, a afinar nuestro carácter cristiano para amar a Dios y servir a Dios con mayor consistencia. Pero esa misma prueba, viéndolo desde el punto de vista de la intención diabólica, ahí es donde entra en escena el tentador. Entonces, las pruebas que vienen, hermanos, o las tentaciones que vienen por medio de Satanás, serán siempre con propósito maligno, con propósito destructivo. Ninguna, por eso dice Santiago en el capítulo 1, que ninguna tentación puede venir de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que sea una tentación para provocar un daño, para provocar destrucción en la vida de una persona o en la vida, hermanos, de una familia. Entonces, cuando la prueba viene con esa intención de dañar, viene con la intención de destruir, hermanos, no viene de Dios. No está dentro del plan de Dios, sino viene del enemigo. Y en este caso, la tentación de Satanás, que es clara aquí en la palabra, venía con el propósito de destruir, o el propósito de sacar a Cristo del escenario de la redención. Hermanos, si el Señor, esta es una suposición, claro que no fue así, pero si el Señor hubiera fallado en este momento crucial, cuando Él estaba en la línea del inicio de su carrera ministerial, estaba ahí esperando el momento de Dios para arrancar su carrera, su ministerio. Si el Señor ahí, hermano, hubiera sido por el enemigo engañado o desviado de su propósito, ahí el Señor hubiera terminado su carrera sin iniciarla. Sin embargo, Cristo se mantuvo fiel al llamamiento, fiel al Padre, fiel a lo que había recibido de parte de Dios, pero la intención del enemigo, hermanos, era precisamente destruirlo, apartarlo, sacarlo del camino, y sabía que sacando a Cristo del camino, sacaría precisamente el propósito redentor de Dios con toda la humanidad, hubiera sido un fracaso completo. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1. Vayamos a este libro que está ya antes de los Salmos. Es un libro precioso que habla precisamente acerca de experiencias que este hombre vivió en su caminar con Dios. En el capítulo 1 y versículo 10 dice: no le has cercado, fíjese lo que le dijo Satanás a Dios, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea que el enemigo, hermano, sabe más allá de lo que nosotros no nos imaginamos. Él sabía que la razón por qué Job era próspero en todo lo que tenía, y aquí hablando de las cosas materiales, era porque Dios le había otorgado la bendición. Y es así. Usted quiere ser bendecido, pídele a Dios que lo bendiga. Porque la bendición
Aún, hermano, en el área material, la bendición, la prosperidad verdadera viene de Dios. Entonces el enemigo sabía, hermanos, que Job era bendecido porque Dios había guardado sus bienes y porque Dios lo había aumentado y prosperado. Ahora, vea el versículo 11, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, vemos ahí que la intención, hermanos, del enemigo, ¿qué era? Ver en la ruina a Job. Pero fíjense, dos clases de ruina. Por favor, dos clases de ruina. Una era la ruina económica. Él quería verlo en la ruina económica, pero más allá, hermanos, de la ruina económica, ¿sabe lo que quería el enemigo? Ver a Job en la ruina espiritual, que es peor que la ruina económica. Una persona a lo mejor pueda tener problemas económicos, pero si tiene a Dios en el corazón, él sabe que tiene esperanza en Dios. Pero una persona que tiene dinero, que tiene recursos, hermanos, pero no tiene a Cristo en el corazón, no tiene nada. Porque la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Pero aquí la intención, lo que estoy llamando su mirada, hermanos, es a que usted vea cuál era la intención del enemigo. La intención del enemigo era para ver a Job en la ruina espiritual y en la ruina económica. O sea, la intención de la prueba que él estaba pidiéndole a Dios que permitiera que lo tentara a Job, su propósito era para destruir y no para edificar. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos ahí en el capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vea, la iglesia de Corinto, hermanos, estaba menospreciando el ministerio apostólico de Pablo. Ellos habían aceptado prácticamente, digamos, el mensaje, la predicación, el ministerio de otros apóstoles y de otros líderes, pero menospreciaban el ministerio de Pablo. Y entonces Pablo está viendo por el Espíritu Santo que detrás de ese menosprecio al ministerio de Pablo, hermanos, hay una intención diabólica. A veces no nos damos cuenta, hermano, que detrás de algo que está sucediendo en nuestra vida hay una intención. Por eso necesitamos el discernimiento del Espíritu, para que podamos entender, hermano, qué está pasando, qué está sucediendo en esa circunstancia, cuáles son las intenciones del enemigo. Y en este caso dice Pablo: temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes también están siendo desviados por el enemigo. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo obstáculo, menospreciando o probablemente denigrando el ministerio del apóstol Pablo. Y detrás de eso había una intención del enemigo, hermanos, de afectar la vida de la iglesia del Señor, porque el enemigo eso es lo que quiere, que la iglesia sea debilitada. Ahora, qué importante, hermanos, entonces entender que cuando las pruebas vienen a nuestra vida para nuestro provecho espiritual, para que usted y yo podamos crecer, para que nuestro carácter se afirme, se fortalezca como un guerrero de Dios, debemos de decir: gracias, Señor, gracias por las pruebas que vienen a mi vida, cuando se trata de santificar mi vida,
cuando se trata, Señor, de que yo te ame más, cuando se trate de que yo te obedezca más, de que yo te sirva de todo corazón, bendito sea tu nombre, porque permite, Señor, que mi carácter cristiano sea afirmado. Pero cuando la prueba viene a manera de tentación por medio del enemigo, hermano, ahí usted y yo debemos de levantar bien el sentido espiritual o el don espiritual, que es el discernimiento, porque la intención de Satanás es de robar, matar y destruir. Y cuando uno lee las 3 tentaciones que aparecen acá, que ya las vamos a leer en breve, fíjese, hermanos, la intención del enemigo era desviar a Jesús de su carácter fiel y obediente a Dios, centralizando la vida en sí mismo. Esa es una tentación a la que quiero llamarle la atención hoy. Porque es muy tentador, hermano, centralizar mi mirada en mí mismo, en autocomplacerme, en, hermanos, mi vida, mi persona. ¿Cuántos en el mundo, hermanos, viven centrados en sí mismos? Buscan su felicidad, buscan su prosperidad, buscan su comodidad, buscan, hermano, el poder desarrollar una vida de placer, una vida tranquila, una vida donde todo se tiene, donde se puede disfrutar de todo, pero pensando en sí mismo. A eso se le conoce como autocomplacencia. Hay personas que quieren vivir una vida de autocomplacencia y por eso es que rechazan. Por ejemplo, hay personas que dicen, y no lo haga usted porque no es cierto. Hay personas que dicen, mire, yo rechazo la enfermedad. Yo declaro que no tengo ninguna enfermedad, y está más enfermo que el enfermo allá en el hospital, hermano. Pero la persona dice, yo rechazo, yo no estoy enfermo, yo no tengo esto, no tengo lo otro, pero en realidad está enfermo. Y la persona cree que al rechazar la enfermedad se va a ir. Lo que va a pasar es que se va a morir. No, el enfermo, dijo Jesús, el enfermo que reconoce que está enfermo busca al médico. Pero si usted rechaza la enfermedad, entonces se va a morir, porque no va a buscar al médico, hermano. Por eso es importante que si estamos enfermos, digamos a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí y sáname porque estoy enfermo, gloria a Dios. Es decir, reconocer mi necesidad, reconocer que necesito, hermanos, de Dios. Y esa era la intención del enemigo cuando tentó a Jesús. Su intención era dañar a Cristo. Su intención era que Jesús se centralizara en sí mismo. Porque él sabía que si Cristo se centralizaba en sí mismo, obviamente Cristo podía renunciar a la misión de redención. Porque la misión de Cristo no era una misión que estaba centrada en sí mismo. Al contrario, hermanos, la misión de Cristo demandaba que Él entregara su vida totalmente, 100% a Dios, y no guardarla, no protegerla, sino al contrario, entregarla. Hermanos, hay muchos problemas en la vida cristiana cuando nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra vida total a Dios. Hay algunos que mantienen ciertas reservas, hermano, en su vida, y por eso no son cristianos victoriosos, porque le han reservado parte de su vida a Dios, no la han entregado 100%. Quiero decirle, amado hermano, que si usted quiere tener victoria en su vida cristiana, tiene que entregarse 100% a Cristo. Él no va a aceptar el 90%, no va a aceptar el 75%, ni mucho menos que eso. Entonces, la intención del enemigo, vea la sutileza del diablo, hermano. Cuando él viene a tentarnos, no le va a aparecer con cachos y cola, le va a aparecer tratando de convencerlo de que usted haga algo que a usted le parece que es bueno, que no es tan malo, pero que lo va a llevar, lo va a sacar de la voluntad
de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió la tentación en el desierto en la persona de Cristo? Número uno, para fortalecer nuestro carácter, una lección para entender, hermanos, que para la vida cristiana se necesita un carácter maduro, un carácter firme, y que las pruebas son necesarias para forjar ese carácter en nuestra vida. No huya del matrimonio, hágale frente, porque usted ya no está solo, está con el Señor es su ayuda. Algunos dicen, no, me voy a divorciar, dice, porque tienen problemas en el matrimonio. No se divorcie, sino que usted hágale frente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, va para adelante. Usted dice, yo tengo problemas económicos y por eso no voy a la iglesia, por eso no le sirvo a Dios, porque tengo problemas económicos. No deje de servirle a Dios, no deje de honrar a Dios, no deje de glorificar a Dios, aun cuando usted no tenga 5 centavos en la bolsa. Porque es ahí, hermano, donde usted y yo vamos a levantar la mirada a aquel que es rico en oro y plata, porque la Biblia dice, mío es el oro, mío es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero si usted, hermano, abandona la fe y usted se desanima de Dios porque no tiene dinero en algún momento determinado, eso significa que usted está confiando en el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, y no en el Dios de los cielos. Entonces va a venir, hermano, esa prueba, pero cuando la soportamos con la ayuda de Dios, eso va a redundar en un carácter más fuerte, más sólido, más firme. Y cuando venga el diablo, usted lo va a reprender en el nombre de Jesús, porque usted va a entender cuáles son las maquinaciones del diablo contra su vida. Entonces es importante, hermanos, que las pruebas podamos soportarlas con la ayuda de Dios para el bien, y cuando son tentaciones, discernirlas y poder destruirlas en el nombre de Jesús. Ahora, cuando vemos, en segundo lugar, hermanos, las áreas de la vida de Jesús que fueron tentadas por el diablo. Fíjense la primera tentación que está en el versículo 3 y 4, dice, si eres hijo de Dios, primero está poniendo en duda, o tratar de poner en duda en la mente de Cristo, si Él era o no el Hijo de Dios. ¿Le ha hablado últimamente el diablo a usted así también? Porque si lo hizo con Cristo, lo va a hacer con nosotros, hermano. ¿Eres hija de Dios? ¿Estás segura que eres hija de Dios? ¿Estás seguro que eres hijo de Dios? Mira lo que estás pensando, mira lo que has hecho, mira lo que piensas hacer. ¿Será que eres hijo de Dios? Di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús tenía hambre. El hambre es una necesidad primaria del ser humano. Y Jesús era 100% Dios, pero 100% en un cuerpo de carne y hueso como el suyo y el mío. De tal manera que después de 40 días, hermano, ¿quién no va a tener hambre después de 40 días? Si tenemos hambre porque no desayunamos por alguna razón. Ya a las 10 de la mañana, hermano, hay un ruido tremendo aquí a la altura del abdomen, ¿verdad? Un movimiento telúrico a nivel del abdomen. Si usted no ha desayunado, mucho menos 40 días sin comer, 40 días sin tomar agua. Y vea cómo viene el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. El enemigo estaba trayendo a Cristo para que se centralizara en sí mismo. Tienes hambre, te vas a desmayar, te vas a debilitar, no has comido 40 días, entonces di que esta piedra se convierte en pan y así suples tu necesidad. Centralizarlo en sí mismo, en su necesidad, autocomplacencia. Pero mire, la respuesta de Jesús nos da una orientación de la intención del enemigo. Porque Jesús dice, le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es más importante, hermano? ¿Lo material o lo espiritual?
¿Qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué es más importante, amado hermano, gastar la vida para suplir una necesidad fisiológica que finalmente va a terminar en una tumba, o obedecer a Dios para vida eterna, hermano? Es más importante obedecer a Dios. Nuestra mirada no debe estar puesta en nosotros, no debe estar puesta en nuestra complacencia. Hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en obedecer y glorificar a Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante, eso es lo primario en nuestra vida. No permita, hermano, que las necesidades fisiológicas lo saquen del camino del Señor. Hambre, necesito pagar la casa, necesito pagar la educación de los hijos, necesito comer, necesito ropa. O sea, todo lo que es necesario en la vida, y Dios lo sabe, porque dice que Dios conoce todo lo que usted y yo necesitamos. Pero no a cambio de la fe, hermano. No a cambio de lo más grande que yo tengo, que es la fe y la salvación en Cristo. Ese fue el problema de Esaú. Dice la Biblia que después quiso recuperar, hermanos, lo que había desechado, pero no fue posible recuperarlo. Y se amargó la vida. Y vivió amargado y con una raíz de amargura tan profunda que lo llevó hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él había rechazado la bendición de Dios por un plato de sopa, hermano. Hay muchos así, hermanos, que cuando, miren, no están firmes en el Señor, cualquier oferta por ahí del enemigo, mira, te voy a hacer rico y famoso de la noche a la mañana. Algunos andan siguiendo ahí a los señores que andan ofreciendo la lotería. Dice, mire, cómpreme porque si usted, este es el número premiado, mire, si usted me compra este número premiado, se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Y muchos van detrás del vendedor de los billetes. Nadie me ha dicho nada, no sé si usted es comprador de billetes, nadie me ha dicho nada, hermano. Si se siente aludido es porque, bueno, porque Dios de alguna manera nos está hablando. Pero hermano, hay personas que por amor al dinero, por cuestiones económicas o por una debilidad en el área económica, están dispuestos a recibir a como sea dinero, aunque esto sea a cambio de sus valores y de sus principios como hijo de Dios. Por ejemplo, un soborno. Eso no está dentro de la voluntad de Dios. Un robo no está dentro de la voluntad de Dios. El Señor le dijo, hermano, a Adán, con el sudor de tu frente ganarás tu alimento. Vas a labrar la tierra, tú vas a sembrar semilla buena y vas a cosechar espinos. Es decir, le estaba diciendo Dios, tu trabajo no va a ser nada fácil, pero tienes que seguir sembrando, tienes que seguir trabajando, labrando la tierra, porque de ella vas a comer, gloria a Dios, del trabajo, hermano. Pero hay personas que no tienen una solidez en su carácter cristiano y el enemigo viene con esa tentación de ofertarles dinero, ofertarles de alguna manera salir de su problema económico, hermanos, poniendo a un lado los principios, los valores que como cristianos debemos de profesar. Así que Jesús, que conocía la intención del diablo, lo reprendió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado hermano, Dios es primero, amén. Dios es la piedra angular de su vida, no es el dinero. Dios sabe que usted necesita vestido, comida, usted necesita, hermano, todo lo que como seres humanos necesitamos aquí, y Él se ha comprometido a suplir toda necesidad si lo buscamos a Él primero. Gloria al Señor. Si usted y yo lo buscamos a Él primero, Él ha prometido. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo número 6. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuántos hombres de fe hay aquí? ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? Porque los gentiles, o sea, los inconversos, buscan estas cosas, pero, vea, los que somos hijos de Dios, pero vuestro Padre, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Pero vuestro Padre Celestial, dice, sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, mi papá sabe lo que yo necesito. Yo no necesito, amado hermano, no necesito las ofertas del diablo contra mis principios de fe, contra mi amor a Dios, contra mi fidelidad a Cristo, a cambio de que el diablo nos dé algunas migajas de lo que Él tiene. Amado hermano, usted y yo debemos de estar convencidos totalmente de que nuestro Padre conoce nuestra necesidad y que Él va a suplir esa necesidad. Él es el que abre oportunidad, el que nos da sabiduría para trabajar, el que nos da la fuerza para trabajar, el que nos da la inteligencia, el que nos da la bendición. Amado hermano, Dios es el que va a bendecir a aquel que le cree. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. No importa lo que esté pasando, no importa, hermano, que estemos en crisis en cualquier área de la vida. Usted ponga a Dios en primer lugar en su vida y Dios lo va a bendecir. Dios va a resolver el problema. Dios va a abrir puertas donde no hay. Va a haber caminos en medio del desierto, hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. Si Él hizo llover maná del cielo por 40 años en el desierto y abrió, hermano, el mar y trajo agua en el desierto donde no había, Dios también lo hará con usted y conmigo, porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. La segunda tentación del diablo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. O sea, una vez más, que Jesús pusiera su mirada en sí mismo. A ti te voy a dar toda esta gloria que hay en ellos, en las naciones, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. Esto yo le llamo saludando con sombrero ajeno, hermano. Porque las naciones no son del diablo, son de Dios. Toda la riqueza que hay en el mundo no es del diablo, es de Dios. Pero Él dice: a quien yo quiero se la doy. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Esa es una muestra de la vanidad en el corazón del diablo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué el diablo le va a dar la gloria de las naciones, el poderío de los pueblos y toda la grandeza del mundo a Cristo? Vea lo que le dice: si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. O sea, ve ahí, hermano, cuál es la línea de la tentación sutil del diablo. Y esta tentación es tan, pero tan peligrosa que se pone en riesgo su seguridad y mi seguridad eterna. ¿Ves la gloria? ¿Ves cómo brilla el mundo? ¿Ves que ahí en el mundo hay poder, hay fama, hay gloria humana? Hay dinero, hay riqueza, hay comodidad, cero problema. ¿Quieres tú ser rico y famoso y millonario? Con toda esta gloria, ¿a cambio de qué? Si postrado me adorares, todo será tuyo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que nuestra lealtad sea hacia Él. Que nuestra seguridad esté en Él. Que nuestro corazón esté rendido a Él.
Amado hermano, mire las palabras de Jesús que nos revelan mucho de cuáles eran las intenciones del enemigo. Pero Jesús dice, respondiendo, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve qué importante, hermano. Hay momentos cuando usted y yo, cuando discernimos en el Espíritu que las intenciones del diablo es, hermano, hacernos aliados de Él a cambio de riqueza, gloria y poder. Cuando discernimos eso en el Espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echarlo fuera. Inmediatamente Jesús le dice: vete de mí, Satanás. No dio espacio Cristo para ningún tipo de negociación con el diablo, hermano. Cuando usted descubre por el Espíritu Santo que las intenciones del diablo es llevarlo a ser un compañero de él, a hacer nexos, a hacer un pacto con él, amado hermano, tenemos que reprenderlo. Por eso se necesita madurez espiritual. Por eso las pruebas que Dios permite, hermano, en nuestra vida para nuestra solidez de carácter y solidez espiritual son bienvenidas, aunque nos duelen. ¿Por qué? Porque solamente aquel que ha logrado un discernimiento espiritual maduro puede entender entre líneas cuáles son las intenciones de Satanás que están detrás de la oferta, que están detrás de lo que él ofrece. Al Señor tu Dios adorarás. Usted y yo, amado hermano, no podemos rendirle culto ni por broma al enemigo. Usted y yo somos de Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Usted y yo vivimos para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. En las cosas personales, familiares, matrimoniales, en el trabajo, en el ministerio. Todo lo que hacemos, amado hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. Al Señor nuestro Dios adoraremos y solamente a Él le vamos a servir. No vamos a servir al diablo. Ahí se va a quedar con el vestido puesto el diablo. Pero no le vamos a servir ni una tilde. Le vamos a servir a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a confiar en Dios. Y no, hermano, en las ofertas del diablo. Mire qué interesante el caso de Job. Ya lo citamos. Fíjese como en el caso de Job, él, hermano, tenía una lealtad hacia Dios porque él había entregado su vida a Dios. Y él no estaba dispuesto de ninguna manera a adorar al enemigo que lo estaba tentando, que lo estaba tratando de destruir. Fíjese, perdió sus hijos, 7 o 9 hijos, 7 hijos creo. En un solo día los perdió todo. ¿Sabe lo que significa perder 7 hijos en un solo día, hermano? Tener 7 miembros de la familia, qué doloroso, difícil. Perdió toda su riqueza, o sea, los bienes materiales. Perdió su ganado, perdió los siervos porque no tuvo cómo pagarle a los siervos, a todos los que trabajaban con él. Económicamente, hermano, quedó en bancarrota. Perdió la salud. Se enfermó con una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Y en ese estado de pérdida, para variar, viene la esposa y le dice: mira cómo estás arruinado. Ese Dios en que confías, hoy sí te arruinó totalmente. ¿Por qué no lo maldices y luego te mueres? Palabras de aliento. Entre comillas, por favor, nunca vaya a alentar así a su cónyuge. Cuando esté enfermo, dígale: Jesús te sana, Jesús te ama, Jesús te va a levantar, Jesús te va a bendecir. Jesús nos va a dar amor para que nos amemos. Si ya se murió el amor, Cristo tiene poder para resucitarlo.
Amén, hermano. Mire, pero qué interesante, a esto quiero llegar. A pesar de todo eso, mire lo que dice, mejor lo vamos a leer porque no va a decir usted, el hermano Galán se inventó algo ahí en el mensaje. Volvamos a Job, en el capítulo 1. Vamos a leer aquí cuál fue, hermano, la respuesta de este hombre. Dice el versículo 20, 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y, ¿qué dice? Adoró. O sea, él adoró a Dios a pesar de que estaba en bancarrota, no tenía ni 5 centavos, adoró a Dios a pesar de que había llevado a enterrar a sus 7 hijos o los hijos que fueran. Adoró a Dios a pesar de que la sarna maligna estaba, hermano, en su efecto más grande en su cuerpo, a pesar de que su esposa no lo comprendió en su dolor, es decir, a pesar de que perdió todo lo que él tenía, materialmente hablando, pero dice la palabra que se arrodilló y adoró a Dios. Gloria al Señor. Amado hermano, eso significa no vender nuestros principios de fe, a pesar de las circunstancias, por muy duras que sean. Amado hermano, Dios quiere una lealtad, Dios pide lealtad. Nosotros le pedimos a Dios, Señor, sé fiel conmigo, ¿no es cierto? Tú eres fiel, Señor. En otras palabras, sé leal, Señor, a tus promesas, a mi vida. Pero, ¿qué de nosotros a Dios? Siempre pedimos a Dios fidelidad, lealtad a su palabra, hermanos, para con nosotros cuando estamos en una necesidad. Pero sí, si Dios nos dice, ¿y tú? ¿Vas a guardar lealtad conmigo a pesar de tu prueba? A pesar de la adversidad que tú estás viviendo. Ahí es donde se demuestra, amado hermano, que verdaderamente el que ama a Dios, el que sirve a Dios, no está dispuesto a negociar ni una tilde con el diablo. Dice entonces Job, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea que sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, oiga, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. O sea, no le dijo a Dios, Señor, aquí te equivocaste conmigo. Sino que él dijo, Señor, tú tienes un propósito. Qué maravilloso eso, hermano. Decirle al Señor, en medio de toda la adversidad que uno pasa, decirle, Señor, tú tienes un propósito. Yo sé que tu propósito será para bien. Amado hermano, el propósito de Dios para su vida será para bien. Dios lo va, hermano, a levantar. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a pulir, gloria a Dios. Cosas aún mayores usted va a ver de la mano de Dios. Si usted y yo estamos dispuestos, amado hermano, a adorar a Dios y solamente a Él a pesar de. Y por último, la tercera tentación. Versículo 9 al 12. Si eres hijo de Dios, otra vez, échate de aquí abajo, porque lo había llevado al pináculo del templo, la parte más alta del templo. Échate abajo porque escrito está. Vea cómo el diablo usa la Biblia también, hermano. Pero la usa de manera manipulada. O sea, manipula la palabra de Dios, pero la conoce. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Note esto, hermano, ya estamos para terminar por el tiempo, pero note esto. Que el propósito de Satanás era que Jesús se centralizara en sí mismo. Las 3 tentaciones están orientadas hacia ese objetivo. Que Jesús dijera, bueno, ¿y por qué yo voy a venir a morir por esta gente? Si realmente yo
necesito guardar mi vida. Necesito proteger mi vida. Necesito ser feliz. Necesito tener y estar bien. La intención del enemigo era, hermano, desviar la atención de Jesús hacia sí mismo y no hacia el propósito redentor por el cual él había venido al mundo. Entonces Jesús le responde y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, inmediatamente el diablo, cuando entendió la determinación que había en Cristo Jesús, hermano, de no permitir que las tentaciones del enemigo lo sacaran del camino de la voluntad del Padre, se mantuvo firme ante las tentaciones del enemigo. Amado hermano, dice la palabra que entonces el diablo lo dejó por un tiempo. El diablo se fue, se retiró. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, en nuestra vida. Yo veo dos armas poderosas aquí que usó Jesús. Primero, la palabra. La palabra es poder de Dios. Así lo dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que, hermanos, comer de esta palabra, ponerla en práctica en la vida, usarla. Esta es la única arma ofensiva que tiene la iglesia, que es la palabra de Dios, la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Amado hermano, la palabra, porque Jesús le dijo al diablo: escrito está. Y a través de esa palabra, hermano, desarticuló todo propósito maligno del diablo para destruir la vida de Jesús. Y la otra arma es la unción del Espíritu. Y ambas, la palabra y la unción del Espíritu Santo, solamente se consigue en la comunión íntima con Dios. Usted quiere ser un cristiano fuerte, un cristiano ungido, un cristiano, hermano, sabio en la palabra, un cristiano de autoridad en la palabra de Dios. No vamos a recibir, hermanos, estas armas de poder para deshacer las obras del enemigo cuando éstas vengan a su vida, mientras nosotros estamos sentados, mientras estamos yendo de aquí para allá en los negocios de esta vida. Hermano, la unción y la autoridad de la palabra únicamente la vamos a recibir de parte de Dios en comunión con Él. Si usted como cristiano, hermano, no quiere ser una presa fácil del enemigo, sino presentarle resistencia al diablo, discernir, hermano, los planes diabólicos, usted y yo necesitamos buscar a Dios. Necesitamos, amado hermano, dejar nuestra comodidad. Necesitamos dejar algunas cosas que nos gustan hacer, unas cosas que nos desvían en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo. Amado hermano, a algunos les gusta estar metidos en cosas triviales de la vida. Tiene que abandonar eso y meterse con Dios, meterse en el Espíritu, amado hermano, porque ahí Dios le va a dar el poder, la autoridad para destruir las obras del diablo cuando éstas vengan a su vida, y usted va a ser declarado vencedor, así como Jesús, ante las amenazas del enemigo. Póngase de pie y en 2 minutos vamos a hacer una oración. Yo voy a pedirle a Dios que desarticule planes que el enemigo tiene contra su vida y contra la mía. Planes que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, que detrás de eso hay una mano oscura, una intención maligna para destrucción. Y todos aquellos que quieran hoy decirle a Dios: Señor, yo quiero comprometerme de buscarte más que nunca, como nunca lo he hecho antes, porque quiero tener un carácter firme, un carácter sólido, para poder discernir las obras del enemigo. Amado hermano, venga aquí, deje su lugar y oremos. Dios está aquí y Dios
puede, hermano, en 1 minuto, en 2 minutos hacer lo que no hemos podido hacer en años. Él lo puede hacer porque nada es difícil para Dios. ¿Quiere alguno venir acá al frente para que oremos? Oremos por su vida, por su matrimonio. Identifique qué área de su vida necesita un toque de Dios en esta hora. Y en el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en tu nombre, Señor, venimos delante de tu presencia, oh Dios de la gloria. Señor, reconocemos que estamos en batalla espiritual, Señor. Reconocemos, Padre, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales, Padre. Pero en el nombre de Jesús venimos para deshacer toda obra del enemigo, todo plan del enemigo en contra de mi hermana, de mi hermano, de su familia, de sus hijos, su matrimonio, su economía, su trabajo. Ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, quebrantamos, Señor, toda obra del enemigo, todo plan oculto, Señor, todo engaño del enemigo, Padre. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, desarticulamos todo plan del enemigo, Señor. Vuelve inoperante el poder del enemigo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, amado hermano, rompa esas cadenas. Rompe esas cadenas, rompe esas cadenas. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Sea quebrantado el poder de las tinieblas ahora, Padre. Ahora. Sana al que está enfermo. Padre mío, toda enfermedad, toda obra inmunda del enemigo, ahora, Padre, le echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda trampa del enemigo ahora le echamos fuera. Quebrantamos toda obra maligna, Señor amado, sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me declaro libre. Me declaro libre, me declaro libre en el nombre de Jesús. Me declaro libre en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre. En esta hora, Señor amado. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Ay, Señor. Ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre. Ahora, Padre, haz la obra, Padre, ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, ahora. Toca ahora, Padre. La vida de tu hija, Señor amado. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Padre. Oh, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Señor, danos discernimiento. Discernimiento del Espíritu, Padre. Para poder, oh Dios, vivir en victoria contra toda acechanza del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya, Padre. Gracias. Hay victoria en tu nombre, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. A ti te damos el honor y la gloria, Señor, por todo lo que tú haces, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.